ocurrir así, pero una semana en la República Argentina puede pasar cualquier cosa, ¿no? El lunes una devaluación del 22%, hoy un dólar que está llegando a 780 pesos y que realmente una situación extrema se está viviendo. Y la pregunta es, ¿qué es lo que pasó durante estos días? ¿Qué generó también las PASO del 13 de agosto? ¿Y qué es lo que va a pasar de cara a octubre, donde será una nueva contienda electoral? Bueno, como es habitual, los miércoles de economía hablamos con el especialista en finanzas, Daniel Rosales. Dani, querido, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos. Hola Emiliano, ¿cómo estás? Buenas tardes. Saludos para vos, el equipo ahí y la audiencia. Bueno, gusto escucharte. Parece que hablamos hace 10 años, pero hablamos el miércoles pasado y pasaron un montón de cosas. Totalmente. Haciendo una revisión de lo que ha pasado estos días, realmente ha sido un poquito de todo, ¿no? Y un poco escuchándote recién, a partir de este ajuste, de evaluación, pongámosle el nombre que queramos, a ese 20-22% que devaluó el dólar oficial. Y siempre, creo que el miércoles pasado decíamos, ¿no? ¿Qué puede pasar después de las elecciones, ¿no? Y estaba dentro de las posibilidades que esto en algún momento estaba dentro de las posibilidades, ¿no? Que existiera una devaluación. Primero, tenemos que hablar de los motivos también por los cuales sucede esto, Emiliano. No nos quedemos solamente con el tema de las elecciones, porque creo que sería, desde el punto de vista del análisis, reducirlo y justamente lo que tenemos que hacer es ampliar el análisis en todo esto. Muy bien. Los motivos de esta oración tienen que ver, una buena parte, por el compromiso que se había tomado con el fondo para que en los próximos días, y ahora después, si querés, entramos en detalles con lo que va a pasar el viaje que en principio va a ser el ministro candidato los próximos días para terminar de cerrar ese compromiso con el FMI y que puedan llegar no solo los 7.500 millones de dólares, sino que una ampliación, que obviamente eso le dé un poquito más de aire de acá a octubre, ¿no? Hay que ver qué termina pasando, si van a ser los 7.500 o va a ser un poco más. Ese en primera instancia como motivo. Y el segundo motivo es que esta devaluación era necesaria teniendo en cuenta que ya veníamos con un atraso en la devaluación, claro, teniendo en cuenta la situación de la inflación que nosotros llevamos por delante en los últimos 3 años y medio de gobierno de este actual mandato de Alberto Fernández, La ¿no? estrategia de Massa de haber tratado de congelar de alguna manera la economía hasta el domingo. Totalmente, Emiliano, creo que pasa mucho por ahí, una estrategia que de alguna manera la olla en algún momento la tenía que destapar, por lo menos para que se haga un poquito de presión, si lo podemos llamar así, y haciendo un ejemplo o comparándolo con una olla a presión, tenía que darle un poquito de salida a esta situación en la cual ese dólar oficial ya trazado obviamente genera consecuencias. Cuando hablamos de consecuencias, ¿cuáles son esas consecuencias de tener un dólar que estaba de alguna manera pisado? Es que los importadores y los exportadores son los primeros afectados, ¿no? Los importadores son los que ganaban, los exportadores los que perdían. Bueno, ahora, con esta situación, ¿qué terminó pasando? Las importaciones las tuvieron que frenar, las exportaciones también las tuvieron que frenar. Entonces, todo esto trae una consecuencia por el hecho de que lo que están haciendo es aplicar otro parche y no tener un plan de gobierno y un plan económico claro, sensato y pensado solamente para ver cómo llegan a octubre. Esa es la realidad, Emiliano, y me guío solo por los números, no por las cuestiones políticas. No, ni hablar. Y ahí te sumo un dato, sí, que no es menor, que la devaluación hasta el viernes del dólar oficial era de 115. Si lo comparas con inflación, estaba atrasado. Entonces,
a partir del lunes, la inflación, la devaluación del dólar oficial pasó a ser de casi 160. Y eso va un poco más de la mano con lo que viene pasando con la inflación interanual, y ni hablar con la inflación acumulada, ¿no? Cuando hacemos la inflación acumulada, lamentablemente, todavía está un poquito atrasado. Y se Entonces, habla ya de la inflación de agosto, que podría ser en 2 cifras, del 11%, se estima. Bueno, que esa es la otra consecuencia, ¿no? Esta devaluación obviamente que acelera la inflación, pero no nos olvidemos de lo que pasó ayer con la inflación. Nos mencionan que la inflación por INDEC es del 6,2. Uh-huh. Y las estimaciones, todas las estimaciones de las que te diría son más reales, daban 8,5, en algunos casos siendo muy buenos 7,5. Y el INDEC le da 6,2. Entonces, ¿qué va a pasar en agosto, Emiliano, respecto a la inflación? No sé si irá a llegar a 2 dígitos según el INDEC. Uh-huh. La realidad va a ser otra. La realidad va a ser otra. Porque esta devaluación acelera, lógicamente, las cuestiones de, por ejemplo, lo que está pasando ahora con el combustible, lo que va a pasar con algunos bienes de primera necesidad, lamentablemente, ¿no? Para todos nosotros, lamentablemente, esto acelera la inflación. Algunos dicen por especulación, otros dicen por cobertura, el nombre que vos les quieras poner. La realidad es que el hecho de que haya una devaluación del dólar genera rápidamente un efecto en todos los parámetros de la economía, y uno de los más afectados para el mal de nosotros, de los argentinos, es la inflación, que es algo que ya lamentablemente el hecho de no tener un plan de gobierno, una estimación clara de lo que se quiere hacer hacia adelante, uh-huh, lamentablemente es el efecto lineal que tienen las malas políticas económicas que venimos aplicando en el último tiempo. Y ni hablar del último año, ¿no? Ni hablar del último año que solamente han sido especulativas para llegar de la mejor manera a tratar de cerrar estos 4 años de gobierno y obviamente tener alguna posibilidad en octubre. Te pregunto porque, a ver, hemos venido después de lo que sucedió el domingo 13 de agosto, hoy estamos hablando de los 30 puntos políticamente, digo, ¿no? De Javier Milei, recién hablaba con el diputado Alejandro Cacase, y más allá de que Cacase hoy por hoy está con Patricia Bullrich, que fue quien resultó también ganadora de la interna dentro de Juntos por el Cambio, pero tienen en común Cacase y Milei esta cuestión de dolarizar la economía. Hoy parece ser que estamos cerca que el dólar va camino a los 1.000 pesos y demás, y estamos como en una dolarización de hecho. ¿Qué opinión, vos como profesional, respecto a esto, qué opinión tenés de esto? Tu opinión personal y profesional, pero ¿qué opinión te merece de dolarizar la economía argentina? Es una muy buena pregunta, y he tenido la suerte en mis años de estudio, uh-huh, principalmente en la Universidad del SEMA, tuve la oportunidad de tener de profesora a Diana Mondino, uh-huh, que es, bueno, una persona con muchos conocimientos, y ella hoy considera también que la dolarización es una solución. Con mis años de experiencia y analizando la situación actual, a mí como argentino me pasa que siento que como país podríamos estar mucho mejor, pero bueno, uh-huh, ahí me pongo, me saco la parte profesional, ¿no? Digo, como país podríamos tener una moneda fuerte como la tiene Brasil, exacto, ¿no? Como la tiene Uruguay. Y me comparo con Brasil porque estoy en condiciones de compararme con Brasil. Porque puedo producir, puedo importar, puedo exportar, puedo generar riqueza. Pero también, cuando nos vamos a la situación en la cual nos encontramos hoy, y ahí sí me pongo
desde el punto de vista más profesional, Sí. lamentablemente las condiciones para lograr tener una moneda fuerte nos van a llevar muchos años. Claro. Entonces, ahí es donde viene la situación y es hasta entendible y lógico que muchos profesionales, economistas, consideren como una posibilidad lógica y aplicable en la Argentina, con esto que vos decís. Che, no estamos en una economía casi de hecho dolarizada, y podemos decir que sí, porque mucho de los valores que se manejan en el mercado, tanto de una propiedad como vamos a los bienes registrables, y si vamos a algún otro bien, como un teléfono, también están cotizados o valorizados en dólares, ¿no? Entonces, creo que sacando la parte, si querés, más romántica de esto, sí. de la situación de no tener una moneda propia, porque la podríamos tener, pero no nos olvidemos que lamentablemente en estos últimos 40 años de democracia no hemos logrado, y esto lo podemos ver en la historia, no hemos logrado que nuestra moneda sea fuerte. ¿Por qué me comparo con Brasil? O a Brasil le decís, cámbiame un dólar. No, anda a la casa de cambio, no te recibo un dólar. Tráeme un real, mi moneda es real. Entonces, creo que esa situación nos tiene que... Exacto. Es una soberanía monetaria con fundamentos, no solamente ideológica, ¿no? Con fundamentos, lo que explicás. Exactamente, Con Emiliano, exactamente. Entonces, ahí te doy un poco claro. mi mirada de esto. Creo que lamentablemente han pasado muchas situaciones en estos últimos 40 años que la consecuencia y de eso y el resultado es la situación que nos encontramos hoy. Entonces, ¿cómo salimos de esta situación? También tengo que decirte, Ecuador dolarizó en el 2001 y hoy, por diferentes situaciones, luego de 23 años, con dolarización y todo, tiene inflación, no muy alta, pero tiene inflación, y bueno, y habrás escuchado todas las situaciones que ha vivido de violencia los últimos días Ecuador. Sí, creo que también vale todos los ejemplos, ¿no? Milei propone ese modelo, ¿no? Propone ese modelo justamente, está bien que lo traigas a colación porque propone el modelo de dolarización ecuatoriano, que también, vos explícamelo, por lo que uno entiende y he escuchado también, dentro de ese modelo de dolarización ecuatoriano que propone Javier Milei, lo primero que hay que hacer, entiendo, por lo que he escuchado y leído también, es eliminar la inflación y estabilizar rápidamente las variables económicas, algo que también estaría muy compleja en Argentina. Sí, es cierto lo que decís, son situaciones similares, pero también diferentes de lo que pasó en su momento en Ecuador en el 2001, cómo dolarizó y cuál era la situación que tenía en ese momento Ecuador, y qué fue lo que sucedió en estos últimos 23 años en Ecuador, por lo cual hoy se encuentra con una inflación medianamente alta y con algunas situaciones de violencia bastante complejas desde el punto de vista político. Exacto. Entonces, si analizamos nuestra posible dolarización como país, creo que las condiciones van a estar dadas también por cómo generamos confianza interna y externa, independientemente de la dolarización, ¿no? Creo que va a ser muy importante el plan económico para los próximos 4 años, con una claridad en la cual genere esa confianza tan necesaria para que las expectativas internas y externas sean las mejores, teniendo en cuenta que hay que hacer cambios radicales, ¿no? Entonces, esos cambios radicales puede ser uno, la dolarización, pero también hay cambios estructurales desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero, para lograr esa estabilidad. No va a ser solamente, bueno, cambio la moneda y ya está, y se soluciona todo, digamos, ¿no? Entonces, esto sería creer que
que solo con eso vamos a encontrar una solución a situaciones tan difíciles y tan particulares, teniendo en cuenta que venimos de 40 años totalmente diferentes. Entonces, me parece desde el punto de vista profesional la valorización puede ser una opción, pero tiene que estar acompañado realmente de un plan muy serio. Y esto también lo digo para cualquiera de los candidatos que se van a presentar en octubre, ¿no? Claramente. Los tres candidatos tienen que tener un plan claro para poder generar esta expectativa y esta confianza interna y externa, ¿no? Bueno, hoy Eduardo Valdés, un diputado muy allegado a Cristina Fernández Kirchner, pidió la renuncia de Sergio Massa, ¿no? De alguna manera tratar de blindarlo de cara al 22 de octubre. Más allá del viaje a Washington que está haciendo el ministro de Economía y candidato a presidente del Frente de Todos. Te pregunto hoy, después de esta devaluación, ¿a dónde voy a invertir algunos pesos? ¿Qué puedo hacer? Vos siempre hablamos de bonos. ¿Hoy por hoy es la mejor inversión en una moneda tan devaluada como la nuestra? Ahí es muy buena la pregunta, Emiliano. Hoy te encontrás con dos situaciones, ¿no? Con un dólar blue que lógicamente hizo su escalada teniendo en cuenta la devaluación, entonces, pero cuando mirás la posibilidad de hacer un dólar MEP, el dólar MEP está en valores de 6.60, 6.70 hoy para la compra. Entonces, estás hablando de casi 100 pesos menos contra el blue, ¿no? Entonces, ese puede ser una posibilidad para aquel que tiene peso y puede hacer una pequeña inversión. Se hizo un cambio en el día de ayer, en donde se puso un cepo más al dólar MEP, que es de $40.000 semanales como tope, digamos. Esto fue en el día de ayer. Hasta $40.000 semanales se pueden hacer de dólar MEP. Esto obviamente está pensado para grandes inversores, ¿no? Exactamente. Por el monto que estamos hablando. Esa bueno. puede ser una posibilidad. La segunda posibilidad, hay CDR, obviamente teniendo en cuenta esto que es importante para los inversores. Y muchos me preguntan, Daniel, ¿qué va a pasar si yo invierto ahora en pesos y se sigue devaluando? ¿Qué debería pasar con el dólar oficial? Por lo que dijo el Banco Central, no se va a mover en los próximos días. ¿Será hasta octubre? No lo sabemos. ¿Habrá otra devaluación de acá a octubre? Tampoco está claro. En principio, ese dólar de 3.65 oficial quedaría fijo. Por ende, si eso pasa, el dólar blue se debería estabilizar. Hay que ver si eso realmente lo aplican y es así. Por ende, hay algunas inversiones, como algunos bonos en dólares, como algunos instrumentos como los CDR, que es para invertir en pesos. Los CDR, desde el viernes a la fecha, casi crecieron un 32%, en su mayoría, los CDR. Entonces, hay alternativas, Emiliano, que son diferentes al solamente ir corriendo al dólar blue, sabiendo de que estás pagando casi hoy respecto al dólar MEP 100 pesos más. Claro. Entonces, hay algunas alternativas diferentes desde el punto de vista de las finanzas y desde el punto de vista financiero para, de alguna manera, protegerte un poco de la devaluación y de toda esta situación de inflación que lamentablemente se ha generado en estos días, ¿no? Bueno, días de mucho vértigo en la República Argentina y no queda exenta la provincia de San Luis. Dani, querido, gracias. Como siempre, nos reencontramos el miércoles que viene. Bueno, Emiliano, un gusto saludarte. Un saludo para la audiencia. Un abrazo. Daniel Rosales, magíster en finanzas también, y siempre todos los miércoles tenemos la oportunidad de charlar con Daniel, aprender también un poco de un tema tan técnico, tan